Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces para empezar, esta conferencia titulada Tendencias y experiencias en el diseño de dispositivos biomédicos en Latinoamérica es producto de una experiencia de más de 20 años trabajando en el campo y no pretende ser una cátedra en donde se dicten eh, cosas muy eh, puntuales o específicas que tengan que seguirse de esa manera. Simplemente son una serie de elementos que parten de la experiencia y que quiero compartir con ustedes y reflexionar con ustedes acerca de este ámbito. Bien, antes de empezar, quisiera decir un par de palabras acerca de la institución en la que trabajo. Es la Universidad EIA, que tiene por lema Ser, Saber y Servir. Es una institución privada fundada en el año 1978 y que tiene como objetivos fundamentales pues, la formación integral de profesionales, tanto en pregrado como posgrado, la investigación aplicada y en contexto, para mejorar la calidad de vida de los seres humanos y estar en armonía y en cuidado con el medio ambiente. Esta universidad está ubicada a 30 minutos de Medellín, en una pequeña ciudad llamada Envigado. Yo pertenezco al programa de Ingeniería Biomédica, a la Escuela de Ciencias de la Vida y particularmente al grupo de investigación GIVEC, que es el grupo de investigación en Ingeniería Biomédica, y la línea de bioinstrumentación y procesamiento de bioseñales llamada Quirón. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, es importante tener en cuenta que con los estudios que se han hecho en el ámbito de las ciencias básicas biomédicas, con los estudios que se hacen desde el punto de vista de la fisiología, la electrofisiología, se sabe que el cuerpo constantemente nos está comunicando información. El cuerpo nos está hablando, nos entrega mensajes. Y esos mensajes se van a entregar a través de unas señales, una información que es recogida en la parte externa, en la periferia del cuerpo, que se traduce pues en unos registros temporales, ya sea de manera continua o de manera discreta, y que están entregando todo el tiempo información de qué es lo que ocurre con un órgano, qué es lo que ocurre con un sistema, qué es lo que ocurre con el cuerpo. Esta información siempre ha sido de interés para el sector de la salud, con el ánimo de poder hacer una interpretación acerca de una condición fisiológica o patológica en la que se encuentra un ser humano. Resulta que hasta hace no mucho, eh, estas señales en buena medida eran un enigma, porque se sospechaba quizás que estaban ahí, pero no teníamos todavía la forma de extraerla, de tomarla del cuerpo y poder hacer luego una interpretación con ella. Entonces, muchos investigadores desde hace unos 2, 3 siglos para acá vienen trabajando en torno al tema, pero desde el punto de vista concreto del diseño de los dispositivos, vamos a empezar a ver que de manera formal, quizás la historia va a comenzar por aquí. Aquí tenemos un importante hito en el desempeño, en el desarrollo de los dispositivos biomédicos, que fue ese primer electrocardiograma o ese primer electrocardiógrafo formal constituido, que fue desarrollado por un fisiólogo holandés llamado William Einthoven en el año de 1901. Hubo ciertamente pues unos trabajos previos que él recoge, pero que finalmente logra estructurar, logra organizar en torno a un dispositivo y que lo presenta al mundo en el año de 1901. Gracias a este aporte que hizo Einthoven, va a recibir el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1924. Vamos entonces a partir en este momento a hacer un recorrido histórico de distintos hitos en el desarrollo de los dispositivos biomédicos. No son todos, no es una lista exhaustiva, pero sí una lista como de algunos elementos claves. Y en la medida que vayan apareciendo, vamos a ir también construyendo un modelo, un diagrama de aquellos elementos constitutivos que tiene un dispositivo biomédico. Entonces, este primer encuentro que tenemos con
la adquisición de las señales de las variables fisiológicas, nos van a llevar a un primer esquema de trabajo, a un primer diagrama, en donde un dispositivo, digamos, generalizado, va a tener unos bloques que van a estar constituidos fundamentalmente por una medida es una variable fisiológica que necesita ser interpretada, que necesita ser leída para poder saber una condición determinada de un paciente. Esa medida, el primer elemento que se encuentra o el primer elemento que hay que tener para poder adquirirla es un transductor. Ese transductor nos va a convertir esa variable, que fundamentalmente una variable biológica que sigue o se mueve, digamos, en un mundo, en un universo que fundamentalmente es un universo iónico, los iones, se va a traducir finalmente a través de una interpretación en un universo electrónico, en el dispositivo biomédico como tal. Entonces tiene que haber un transductor, un elemento que sea capaz de convertir esa información que viene en un formato iónico a un mundo que viene en un formato electrónico. Entonces, eso lo hacen los transductores, que estrictamente hablando tienen dos componentes internos. Uno es el elemento sensor. El elemento sensor es el que es capaz de interpretar la información que se encuentre en el paciente. Y el otro elemento es el elemento transductor propiamente dicho, que lo convierte a una variable eléctrica. Los dos, digamos, se han reunido y quedan de manera pues como casi que coloquial y casi que establecida en un estándar con el nombre de transductor. Luego, ese transductor, ya entregando la información desde el punto de vista electrónico, necesita todo un bloque llamado o el bloque de acondicionamiento de señal, que lo que hace es tomar esa señal, esa información que entrega el transductor, que tiene unos niveles de amplitud bajos, que tiene unos rangos de frecuencias específicos y que necesita ser amplificada, que necesita ser depurada, que necesita ser filtrada para poder interpretarse de una mejor manera. Eso todo lo recoge el bloque de acondicionamiento de señal. Este bloque entrega el resultado de su operación en un display. Este display puede ser un display en papel, puede ser un registro en una pantalla, puede ser cualquier elemento que nos entregue una información relacionada con esa señal que se está midiendo, con ese evento que se está midiendo. Y luego en ese display, pues viene el personal de la salud a interpretar las salidas que entrega este display para saber en un determinado momento cuál es la condición que tiene un paciente. Obviamente todos estos bloques necesitan una fuente de energía, una fuente de potencia que suministre esa energía necesaria para que cada uno de los bloques actúe. Con el correr del tiempo, cuando se fueron desarrollando los dispositivos, se vio la necesidad de entregarle al dispositivo una señal de calibración para que pudiera verificarse en un momento dado si todo el dispositivo, todo el bioinstrumento, todo el dispositivo biomédico estaría funcionando bien. Entonces se creó también un bloque de una señal de calibración que tiene más o menos las mismas características de la señal que se mide, y de esa manera se interpretan unos resultados y se identifica si está trabajando bien. Entonces esta es la primera aproximación a ese dispositivo biomédico. Pero resulta que con el pasar del tiempo, los dispositivos biomédicos no solo fueron dispositivos para adquirir señales, sino también para tratar, para intervenir en un momento dado esa realidad biológica que se estaba midiendo. Entonces aparece uno de estos elementos de intervención que fue el primer ventilador, considerado el primer ventilador moderno, llamado el pulmón de hierro. Este fue creado por Philip Brinker y Louis Agassiz en Nueva York en el año de 1927. De esta manera, el diagrama de bloques que teníamos inicialmente va a tener una ligera modificación en donde parte de la información que se extrae de todo el evento medido va a tener una modificación y va a ser reintroducida, va a haber una retroalimentación hacia esta realidad que se está midiendo, que en este caso sería un paciente, para ejercer una actividad de control, una actividad de modificación temporal y momentánea de esa realidad. En el caso del ventilador, teníamos que dentro de esta pulmón de hierro, lo que se ejercía era una presión negativa para generar unas, digamos, deformaciones en la caja torácica del paciente, y de esa manera simular el efecto que hace el diafragma,
que es generar los movimientos adecuados para que se dé el proceso de respiración. Entonces ya ahí tenemos que ese dispositivo biomédico no solo mide, sino que también está interviniendo. Luego van a seguir una serie de adelantos, van a seguir apareciendo distintos dispositivos, y es así que para el año de 1960, en la década del 60, por estos años, después de muchos intentos, va a aparecer un fenómeno muy interesante dentro de los dispositivos biomédicos, que es el fenómeno de la miniaturización. Esto gracias también al desarrollo que viene dándose a la par el desarrollo del mundo de la electrónica. A partir del año 1947 se vienen creando dispositivos que favorecen la miniaturización de los mismos dispositivos. Entonces aquí aparece este primer marcapasos totalmente implantable, que va a ser diseñado por un ingeniero eléctrico llamado Wilson Greatbatch en el año 1960. Entonces aquí vamos a volver y vamos a hacerlo reiterativamente a nuestro dispositivo biomédico generalizado. Vamos a ver que ya el dispositivo como tal va a tener un aditamento adicional o un componente adicional. Y es que en buena medida muchos de los componentes que teníamos en ese esquema tradicional y clásico, pues ya van a estar con un tamaño mucho más pequeño, van a estar miniaturizados. Y en algunos casos estos dispositivos van a ser tan compactos como ese mismo marcapasos que acabamos de ver, o como ese mismo dispositivo implantable. Resulta que además de estos desarrollos, además de todo el desarrollo que va dando la electrónica, la miniaturización y el desarrollo de nuevos dispositivos, en un momento dado también empiezan a aparecer aplicaciones utilizando la energía, algún tipo de energía, los rayos X, luego van a aparecer la resonancia, van a aparecer distintos modos de energía que se van a emitir sobre el paciente, y luego se va a recoger la información a través de un conjunto adecuado de sensores. Y es así que para el año 1970 más o menos, un ingeniero eléctrico británico, Godfrey Housley, y un médico oriundo de Sudáfrica, el médico Allen Cornack, van a desarrollar el primer equipo de tomografía axial computarizada. Ahí tenemos una foto del ingeniero eléctrico británico. Entonces ya aparece otra modalidad distinta dentro del desarrollo de los equipos biomédicos. Y nos vamos a encontrar nuevamente con el diagrama de bloques inicial, en donde va a aparecer un nuevo componente, y es que el paciente va a ser radiado con algún tipo de energía. Esa energía pues puede ser, como decíamos, rayos X, puede haber en un momento dado un pulso electromagnético, o puede ser también una fuente de luz óptica. Entonces se irradia al paciente y luego se recibe la información que producto de esa irradiación va a entregar el paciente, y que va a ser modulada o modificada de acuerdo a la condición fisiológica o patológica del paciente, y que igualmente va a ser interpretada por un personal de la salud. Entonces se modifica nuevamente ese esquema. Luego, en la medida que van apareciendo nuevos desarrollos, en la medida que se va haciendo mucho más complejo ese diseño de los dispositivos biomédicos, se ve la necesidad de que haya en paralelo y de la mano toda una regulación que vaya de alguna manera vigilando sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Y es así que en la década del 70, paralelo con todos estos desarrollos, algunos investigadores empiezan a hacer estudios en algunos hospitales, y se van encontrando que hay unos casos incluso de accidentes o incluso de muertes de algunas personas que eran poco explicados, no se sabía la razón de ello. Y cuando empiezan a estudiar se dan cuenta que muchos de los accidentes que se habían reportado al final tenían una causa relacionada con un problema de seguridad eléctrica en algunos de los dispositivos que ya estaban siendo empleados ampliamente en algunos de estos centros hospitalarios. Entonces, se ve la necesidad y lanzan la alerta para que se cree, digamos, un consenso y un acuerdo en torno a la seguridad eléctrica de los dispositivos. Y de esta manera, en el año de 1976, va a aparecer una norma en la FDA de Estados Unidos
que va a constituirse como una ley pública aprobada por el Congreso, que busca o promulga ante todo que los dispositivos médicos sean seguros y que aparte de eso sean eficaces, que cumplan con lo que prometen o con lo que dicen cumplir. Entonces ya es un primer paso importante que se da en el tema de regulación de los dispositivos médicos. Luego en el año 1978 va a aparecer un borrador de una normativa que se había creado en esa época. La Sociedad Americana de Estándares Médicos o de Instrumentación Médica va a coger todos estos borradores y aparece una suerte de normativa o de leyes, digamos, o de recomendaciones establecidas para el desarrollo de los dispositivos biomédicos. Entonces aquí nos vamos a encontrar que los dispositivos biomédicos clásicos que se vienen creando, pues les va a aparecer un elemento adicional y es que tienen además que cumplir con normativas de seguridad. Y eso hay que contemplarlo desde la misma fase de diseño de los dispositivos. Luego, con el correr de los tiempos, van a aparecer unas clasificaciones de los dispositivos dependiendo del grado de seguridad que tengan. Pero todo esto surge más o menos de la época de la época del 70, la década del 70. Después de esto, empieza a aparecer un desarrollo muy importante. Si bien el primer dispositivo implantable se hizo un par de décadas antes, aquí va a aparecer una primera aplicación muy importante, que fue el primer desfibrilador automático implantable, que fue inventado después de intentos de algunas otras personas. Eh, Finalmente, quien lo llevó a una ejecución muy exitosa fue un cardiólogo polaco, en compañía de todo su equipo de trabajo, en la década de los 80. Él se llamaba Michel Mirowski y él desarrolla un desfibrilador automático. Este desfibrilador, además de medir, ejerce una acción, un control que es desfibrilar en un momento dado cuando se está presentando alguna anomalía, algún tipo de patología importante en el tejido cardíaco, pero aparte de eso tiene obviamente todos unos dispositivos miniaturizados que permiten hacerlo implantable, pero además un sistema de control automático programable que hace que eso sea posible. Entonces, nuestro diagrama de bloques inicial va a sufrir una posterior transformación, y es que además de todos los bloques que tiene, va a aparecer un sistema programable. Para este entonces, que es la década de los 80, los dispositivos programables, fundamentalmente los microprocesadores, ya estaban bastante desarrollados, unos microprocesadores que luego van a seguir un proceso de desarrollo muy acelerado, cada vez más pequeños, cada vez más potentes, hasta llegar pues hoy por hoy a unos dispositivos como los microcontroladores o los dispositivos los programables, los SOC o los PSOC, que son dispositivos altamente potentes y que facilitan en unos espacios sumamente pequeños tener programas tremendamente potentes para desarrollar funciones. Bueno, esto empieza a aparecer en el ámbito de los dispositivos biomédicos en la década de los 80 con ese primer marcapasos o desfibrilador implantable. Luego, para la década de los 90, van a aparecer oficialmente las primeras reglamentaciones en la región europea. Ahí aparecen toda una serie de normativas que ya pues tenían una vigencia de un par de décadas, quizás en el ámbito americano, en Norteamérica fundamentalmente. Ya van a aparecer en el territorio europeo unas normativas específicas y formales en torno al desarrollo de los dispositivos biomédicos, con lo cual esa reglamentación ya va a pasar de tener un ámbito más local a convertirse pues en un ámbito casi que global. Bien. Ahora, ¿qué sucede más o menos desde el año 2000 en adelante? En el año 2000 en adelante, pues gracias a todo el desarrollo de la electrónica, el desarrollo de los sensores, el desarrollo de diferentes áreas que van a ser convergentes con muchas disciplinas en torno al desarrollo de los dispositivos biomédicos, va a hacer que aparezcan unas tendencias y unas líneas de trabajo muy específicas para el desarrollo de estos dispositivos. A partir de esta época, la robótica se va a convertir en una realidad.
cada vez se van a producir robots que van a convertirse en elementos, en instrumentos que van a ser parte de los dispositivos biomédicos, ya sea en procesos de intervención o de adquisición o en procesos del desarrollo de los dispositivos de apoyo, caso de las prótesis, por ejemplo, o las órtesis que se hacen en el ámbito de la rehabilitación. Entonces la robótica va a ser una realidad. También ahí van a aparecer todos los dispositivos de apoyo para la discapacidad. Esto genera de alguna manera toda una línea de trabajo muy importante que son catalogados o clasificados también dentro de los dispositivos biomédicos. Se desarrollan también todos los dispositivos biomédicos con sistemas informáticos que combinan pues, elementos programables, comunicaciones inalámbricas, comunicaciones a través de Internet. Se empiezan a desarrollar aplicaciones en torno a la telemedicina o e-health. Muchos desarrollos también con el correr de los tiempos que se van desarrollando también los dispositivos inteligentes, los teléfonos inteligentes, pues también aparecen muchas aplicaciones en el ámbito de la telemedicina que se van a ver desarrolladas durante esta época. Otra de las grandes líneas que aparece son los dispositivos vestibles o wearables en inglés, que son dispositivos creados con la intención de ser dispositivos portables, que tengan una buena portabilidad, una buena independencia, una buena autonomía desde el punto de vista energético y que favorecen la monitorización continua de algunas variables fisiológicas con el ánimo de hacer seguimiento a pacientes a lo largo de horas o incluso de días. Tenemos el caso, por ejemplo, de los monitores Holter, que son dispositivos que se prescriben a pacientes que tienen, por ejemplo, un determinado problema cardíaco y que cuando se les hacía un examen de electrocardiografía que duraba unos pocos minutos, no se alcanzaban a apreciar. Entonces, era necesario enviar un dispositivo portable para que lo llevase el paciente por 1 o 2 días, recoger estas señales y luego en la institución de salud poder hacer una interpretación de todo ese registro a lo largo de 24 horas que se hacía de este paciente. Entonces, eso hace parte de estos dispositivos vestibles. Y hoy por hoy, pues tenemos dispositivos vestibles, pues que los tenemos de alguna manera en los relojes inteligentes, en donde se hace monitorización de algunas variables y pues en un formato bastante eficiente en cuanto al consumo de energía y en cuanto a la portabilidad. Y todo esto pues ha sido el desarrollo a partir del año 2000. Entonces aquí nos vamos a encontrar que el diagrama de bloques de ese dispositivo biomédico generalizado va a tener un aditamento más, y es que derivado de esos sistemas programables se van a tener sistemas que sirven para almacenar datos que luego van a ser interpretados o también para la transmisión de datos con diferentes formatos. Transmisión de datos de manera inalámbrica a una estación, digamos, de recepción que puede ser cercana, como puede ser un smartphone, por ejemplo, o transmisión de datos también remotos en aplicaciones de telemetría utilizando las redes de telecomunicaciones. Entonces aparece esa realidad. Y algo también importante que aparece aquí, y es que la salida ya no solo va a ser exclusiva, digamos, del personal de la salud, sino que también la salida va a tener un nuevo intérprete o un nuevo usuario que va a ser la persona que tiene acceso a estos dispositivos biomédicos. La persona que tiene acceso, por ejemplo, a un reloj inteligente, pues va a tener en un momento dado una interpretación preliminar de una condición fisiológica determinada que tenga. Obviamente, pues aquí también surge un cuestionamiento y una encrucijada de alguna manera, porque en buena parte el personal de la salud es cauteloso con esto o por lo menos hacen advertencias para que estos dispositivos no se conviertan así de una manera tan sencilla en dispositivos de diagnóstico. Y de hecho, pues los fabricantes de dispositivos como los relojes inteligentes hacen también esa advertencia, indicando que sus dispositivos no están en una fase todavía de diagnóstico, simplemente son elementos como para tener algún tipo de referencia o es implementos de entretenimiento. Y esto obviamente se hace por vías o por razones legales
y por, de alguna manera, mantener esa seguridad de los pacientes. Entonces, finalmente, ante estas nuevas realidades, pues es importante decir que el personal de la salud sigue siendo un personal importante y vital para poder hacer interpretación de la información que entregan los dispositivos biomédicos. Bueno, aquí quiero hacer un pequeño alto para contarles de una de estas experiencias en el desarrollo de dispositivos biomédicos que tenemos en nuestro laboratorio. Aquí tenemos un dispositivo que es un sistema para la detección de apnea neonatal que fue propuesto por un centro de salud de la ciudad de Medellín, dada una problemática que tenían en sus unidades de cuidados intensivos, una problemática asociada con los pacientes neonatos prematuros. Resulta que estos pacientes neonatos prematuros, había un porcentaje muy importante de muerte de los pacientes neonatos, alrededor de unos 20% de los pacientes que nacían neonatos prematuros morían por problemas de apnea neonatal. Y esa apnea entendida desde dos puntos de vista. Una apnea que llamamos apnea obstructiva. Esta apnea es la apnea que se presenta cuando hay una interrupción en el flujo respiratorio, porque hay una obstrucción, ya sea porque el niño esté mal ubicado en su camita o en su incubadora, o porque tenga algún tipo de obstrucción como un fluido en la vía aérea que impide el paso respiratorio. Entonces eso es lo que representa la apnea obstructiva. Y el otro tipo de apnea es la apnea central, que es una apnea que se produce porque pues, el sistema respiratorio, al ser el último que se desarrolla en el proceso de gestación y ser el que ese sistema empieza a funcionar realmente, a trabajar en el momento del nacimiento, cuando se da la primera inspiración, se recibe la primera bocanada de aire, en ese momento empieza a funcionar, pero resulta que si el paciente es neonato, prematuro, no ha terminado de desarrollar este mecanismo, entonces normalmente los pacientes se quedan sin respirar simplemente porque su sistema nervioso central no envía la información necesaria para que el diafragma se contraiga y ejerza su función. Entonces a eso se le llama una apnea central. En algunos casos también se presenta una apnea que se llama apnea mixta, que es primero se presenta la obstructiva y luego la central, o primero la central y luego la obstructiva. Entonces, por esa condición, una buena porcentaje, alrededor del 20% de pacientes neonatos prematuros morían en esta institución. Entonces nos invitaron a participar para desarrollar un dispositivo que permitiera detectar a tiempo esa apnea y generar una alarma, una alerta. Entonces aquí tenemos una primera versión que fue desarrollado alrededor del año, empezó el desarrollo como en el 2008, terminamos alrededor del año 2010. Fue un primer dispositivo que tomaba la señal de electromiografía del músculo diafragma con 3 electrodos ubicados en el tórax del paciente, estratégicamente ubicados, detectaba la señal de electromiografía del diafragma y a partir de esta señal, que pues venía combinada con la señal de electrocardiografía, se derivaban varias funciones o se determinaban algunas variables, entre ellas la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la actividad propiamente del músculo diafragma. Y haciendo un algoritmo inteligente, fundamentalmente un algoritmo basado en pruebas estadísticas, pues el sistema, cuando se presentaba la apnea o cuando se iba a presentar la apnea, en los primeros instantes en donde se va a presentar la apnea, detectaba esa eventualidad combinando todas estas variables y generaba inmediatamente una alerta para el sistema pues para el personal asistencial y poder ir a intervenir el paciente. Luego de unos ensayos clínicos que hicimos en el centro hospitalario, fue necesario agregar una siguiente variable que fue la señal de fotopletismografía, fundamentalmente la señal a través de una pinza para detectar la fotopletismografía, que es el cambio de volumen sanguíneo a lo largo del tiempo, y una variable derivada de esta que es la saturación de oxígeno en sangre. Entonces el algoritmo se mejoró, se hicieron algunos cambios en la programación y se desarrolló una segunda versión. Esta segunda versión estuvo terminada para el año 2015 aproximadamente. Esta versión pues se sometió a un proceso de patente y pues
se concede una patente en el año 2018. Este fue el prototipo final que también sufrió, pues, o siguió unas pruebas en la unidad de cuidados intensivos del centro hospitalario de la ciudad de Medellín. Luego, continuando con el desarrollo de los dispositivos biomédicos, gracias a todo este tipo de regulaciones que van apareciendo, va a surgir un momento en donde se va a hacer necesario como unificar conceptos, y es el momento en donde aparece el concepto de dispositivo biomédico como tal. Y pues aquí hay un resumen de ese, ahí está la referencia, en la referencia 3 de esta presentación pueden encontrar el detalle, pero se aparece una definición en donde un dispositivo biomédico va a ser un instrumento que fundamentalmente se va a emplear en procesos de diagnóstico, de prevención, vigilancia, de tratamiento, de apoyo al mantenimiento de la vida, pero también de unos conceptos y unos elementos definiciones muy generales, como apoyar en los procesos de desinfección de otros dispositivos biomédicos, o el suministro de información con fines diagnósticos mediante exámenes in vitro. Entonces va a aparecer también los dispositivos de apoyo, aquí se incorporan en esta definición. Entonces, digamos que la definición se amplía para concebir o para poner dentro de este concepto algunos dispositivos muy generales, y ahí nos encontramos, pues enseguida vamos a ver con una serie de ejemplos que van a ser muy diversos. Y también algo muy importante, y es que va a aparecer una definición clave, y es que los dispositivos biomédicos van a tener una finalidad trascendental, que es responder a las necesidades de salud pública. Claro, van a empezar a aparecer una gran cantidad de dispositivos, y muchos de esos dispositivos pues están de espaldas, digamos, a las necesidades de salud pública. Entonces, aquí va a aparecer como una suerte de recomendación muy importante, y es que respondan a esas necesidades. Y con respecto a las enfermedades, se define también que un dispositivo biomédico debe, con respecto a esas enfermedades, debe poder predecirlas, prevenirlas, debe diagnosticarlas y también ayudar en el tratamiento a curar estas enfermedades. Entonces aquí es donde van a aparecer toda esta cantidad de dispositivos, por ejemplo, dispositivos de uso ambulatorio, que como ven, pues dentro de esta clasificación pues van a aparecer cosas tan sui generis como por ejemplo un cepillo dental va a estar clasificado como un dispositivo biomédico de uso ambulatorio. Y bueno, ahí tenemos otros ejemplos de algunas definiciones, pues, o algunos con dispositivos bastante peculiares. Para la atención prehospitalaria pues van a aparecer también una clasificación específica de dispositivos que debe haber. Por ejemplo, un tapabocas o una mascarilla va a ser considerado también un dispositivo biomédico. O para la consulta externa, dispositivos como una silla de ruedas, un fonendoscopio, un tensiómetro. En el tensiómetro ya podemos ver que tiene, digamos, esos matices o esas características como la veníamos definiendo. Por ejemplo, para el servicio de urgencias, pues vamos a tener que instrumental quirúrgico va a ser considerado un dispositivo biomédico, o ya los dispositivos de monitorización, un monitor de signos vitales, por ejemplo. También para el traslado de pacientes en las ambulancias vamos a tener también toda una clasificación de dispositivos que van a ir desde pues, elementos muy sencillos hasta elementos con una tecnología bastante compleja. Desde el punto de vista de los dispositivos implantables, entonces aparecen también la clasificación de las prótesis, obviamente los marcapasos, los materiales de osteosíntesis que se introducen en el caso de una fractura, o las prótesis mamarias también van a ser clasificados como dispositivos biomédicos. Y dentro de estos pues va a aparecer también un caso muy especial, que es el dispositivo, el equipo biomédico. El equipo biomédico como tal es una subdivisión de los dispositivos biomédicos, que va a constituir un dispositivo operacional y funcional que reúne una serie de funciones o de subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y programas informáticos, y que va a ser destinado o va a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. Tengamos en cuenta esa última clasificación, o esa última definición, esa última finalidad: la prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, porque vamos a ver que de alguna manera las directrices, las recomendaciones que se hacen desde la Organización Mundial de la Salud y desde algunos esfuerzos que hay en torno a estandarizar todo el desarrollo de los equipos biomédicos, hacen unas recomendaciones muy enfáticas en torno a estos elementos
cuatro elementos que están descritos en la última parte. Bien. No obstante, toda esta regulación, todo este esfuerzo por, de alguna manera, normatizar, de alguna manera, hacer recomendaciones en torno a los dispositivos biomédicos, se va a presentar una gran paradoja, y es que el uso de estos dispositivos actualmente, pues parece que no está eh, prescripto o no está pensado en que cumpla con unas necesidades de salud pública. Y esto ha generado pues, que se presente una sobreabundancia de tecnologías, de dispositivos biomédicos que no son usados o que se abandonan, tienen una baja adherencia, se diría técnicamente, y no son usados. Hay estadísticas que dicen que de los dispositivos biomédicos que se producen en su mayoría en los países industrializados, más o menos unas 3/4 de estos dispositivos eh, dejan de usarse o no se usan nunca en países en vías de desarrollo. Y es porque en buena medida pues, se han desarrollado estos dispositivos de espaldas a esas necesidades de salud pública y a esas necesidades del contexto particular en donde van a entrar estos dispositivos biomédicos. A veces se diseña un dispositivo con unas características y unas exigencias, por ejemplo, desde el punto de vista del suministro de energía, y se envía a algún sitio en algún país en vía de desarrollo que no tienen la infraestructura necesaria, por ejemplo, para conectar el dispositivo a la línea de suministro de energía. Entonces, finalmente va a ser un dispositivo que no va a tener utilidad. Entonces, casos de eso se reportan y como les digo, hay estadísticas que describen que más o menos 3/4 de los dispositivos se dejan de usar. Entonces, esto ha motivado pues, la creación de unos esfuerzos importantes. Uno de ellos es el proyecto sobre dispositivos médicos prioritarios de la OMS. No es el único esfuerzo, hay otros esfuerzos, hay otras entidades también público-privadas que han desarrollado como agremiaciones que buscan, ante todo, que se desarrollen dispositivos que tengan unas características importantes que se describen a continuación. Se habla fundamentalmente de cuatro características: la disponibilidad, la accesibilidad, la idoneidad y la asequibilidad. Hay mucha literatura que describe esto aquí. Simplemente voy a comentar un resumen de esto. La disponibilidad nos habla de la presencia de ese dispositivo médico en el mercado. O sea, que cuando hay una necesidad, haya un dispositivo disponible para ello. La accesibilidad se refiere a la capacidad de algunas poblaciones de obtener o de acceder a esa tecnología y además de utilizarla adecuadamente. Y la idoneidad se refiere a que estos dispositivos estén adaptados al contexto en el cual van a operar. Que si va a operar en una determinada región en donde hay unas condiciones particulares de humedad, de presión, de temperatura, pues que estén adaptadas para ello. Y también si hay unos requerimientos especiales desde el punto de vista energético, pues que también se tenga en cuenta todo eso. Es decir, dispositivos que estén desarrollados en contexto. Y finalmente la asequibilidad es que finalmente quienes vayan a ser los usuarios tengan forma de pagar por los servicios o pagar por los dispositivos que se crean. Entonces, estos son elementos que empiezan a tenerse en cuenta y que son recomendaciones importantes a la hora de desarrollar nuevos dispositivos. De esa manera, también aparecen otras consideraciones o otras recomendaciones para el desarrollo de los dispositivos biomédicos. Y es que cuando se va a emprender el desarrollo de un dispositivo biomédico, es importante tener en cuenta las necesidades o determinar las necesidades de salud pública, tanto presentes como futuras. Entonces, lo primero es que la prioridad de los dispositivos biomédicos dentro de estos proyectos de dispositivos biomédicos, por ejemplo, de la OMS, dicen que la prioridad tiene que estar dada en función de la carga de morbilidad, de la capacidad o de la cantidad de enfermos que va a haber en torno a una patología. Y se emplean algunos indicadores que sirven para determinar esa, digamos, idoneidad o esa necesidad de esos dispositivos. Un ejemplo de ellos es el indicador
de los años de vida ajustados en función de la discapacidad, por sus siglas ABAT, que es como la cantidad de años de vida que se pierden por el hecho de tener una patología o tener una discapacidad. O, por ejemplo, los años vividos con la discapacidad. Cuando una persona sufre una discapacidad, ¿cuántos años esta persona va a vivir con esta discapacidad? Esos son indicadores. Y también la carga de morbilidad, como lo veníamos diciendo. De esa manera, entonces, en este proyecto de los dispositivos prioritarios, van a aparecer una clasificación en este momento, pues estos eran estudios hasta hace unos 3 años más o menos, en donde se establecían 15 patologías grandes y que eran prioritarias a nivel mundial. Ustedes lo pueden consultar ahí en la fuente que aparece. Estas patologías, pues no las vamos a mencionar todas, simplemente hacer énfasis en algunos elementos. Buena parte de estas patologías están asociadas a enfermedades que se van adquiriendo con la edad, como por ejemplo el caso de la pérdida auditiva con la edad o los errores en la visión, o también algunas patologías asociadas con enfermedades mentales como trastornos depresivos unipolares y algunas otras pues infectocontagiosas, o incluso otras que no son infectocontagiosas, algunas enfermedades cardiovasculares o enfermedades cerebrovasculares. Entonces, son como las que se han establecido como unas prioridades en ese momento, en ese estudio que se hizo, y que dieron pues con una clasificación y que hablaban pues como de una proyección. Obviamente este panorama ha cambiado en los últimos 2 años, pues debido a la condición de salud que estamos viviendo en todo el mundo, pero es importante notar que de alguna manera no es que hayan desaparecido estas necesidades y estas patologías, siguen ahí, pero se le ha añadido pues otro elemento importante. Entonces, de acuerdo a esto, eh, es, aparece también algo fundamental, y es establecer como toda una metodología o una estrategia para poder diseñar dispositivos biomédicos que sean idóneos, que puedan resolver una necesidad y que efectivamente pues, vayan a ser utilizados en un contexto sociocultural determinado. Entonces, es así que la primera fase, pues, que habla de la identificación de las necesidades, tiene como varias etapas, sugeridas pues, en algunos textos de la literatura. Nos hablan de, primero, identificar la carga de morbilidad de una enfermedad, de una patología en especial, luego identificar cuáles son las directrices clínicas en torno a esa patología, cuáles serían los protocolos adecuados para la actuación y cuáles serían los dispositivos o técnicas a implementar para poder resolver esa necesidad. Y finalmente con esto establecer una lista de necesidades y requerimientos de esa tecnología o ese dispositivo. En cada una de las etapas es fundamental hacer un proceso de documentación para poder tener elementos de cara a procesos de certificación. Entonces aquí van a aparecer distintas metodologías de desarrollo. Aquí les quiero compartir una, desarrollada por un profesor británico de apellido Brocknick. Ahí está la referencia, en donde habla de una metodología divergente, convergente para el desarrollo de dispositivos biomédicos. Entonces esa metodología parte de una necesidad identificada, como lo vimos en la diapositiva anterior, y luego hay un método, hay una fase del proceso que es divergente, en donde se empieza a generar una lluvia de ideas en torno a esa necesidad, lluvia de ideas de soluciones, se van estableciendo unos diseños conceptuales y luego en un momento dado se empieza la fase convergente, en donde se empieza con algunas pruebas que se hacen, pruebas de concepto y unas pruebas de acuerdo a unas discusiones, se empieza a hacer convergente el diseño hasta llegar a una realización, hasta llegar a un diseño detallado y luego una producción de un prototipo y luego un escalado industrial para el desarrollo del dispositivo. Cada una de las etapas pues también tiene sus adecuados procesos de documentación con miras a una certificación, a unas regulaciones que aparecen y acompañan el proceso. Entre esos pues aparecen normativas de la FDA, aparecen normativas de la Comunidad Económica Europea, normas de calidad con el ISO, calidad y riesgo, normas desarrolladas con el control con las guías de control en el proceso de diseño, y pues normas también que van apareciendo locales en cada país.
Bien, aquí también quiero contarles entonces otra experiencia de otro desarrollo. Este fue un sistema para el control de el drenaje en la presión del líquido cefalorraquídeo en pacientes con hidrocefalia. Resulta que normalmente los seres humanos estamos produciendo líquido cefalorraquídeo todo el tiempo, pero ese líquido se reabsorbe en los tejidos que hay en el encéfalo, en el cerebro, se reabsorbe y se produce permanentemente, en un proceso natural. Resulta que cuando hay deficiencias en ese proceso de reabsorción, porque hay obstrucciones en alguna parte de las vías del cerebro, de los ventrículos cerebrales, entonces se empieza a presentar un aumento de la presión interna, se empieza a ver un crecimiento en la cabeza, y eso es lo que se conoce como hidrocefalia. Entonces, normalmente los dispositivos que se desarrollan para esto son dispositivos mecánicos. Uno muy conocido es una válvula llamada la válvula de Hakim, un dispositivo mecánico desarrollado en la década del 60, en donde cuando se detecta que hay un aumento de la presión, inmediatamente la válvula se abre de manera mecánica y realiza un drenaje hacia la región del peritoneo. Pues bien, en este desarrollo, en este dispositivo, hicimos un desarrollo electromecánico que además de controlar el momento en donde se presenta un aumento de presión con un valor preestablecido, se abre una electroválvula para desarrollar el drenaje al líquido cefalorraquídeo, pero en todo momento también se está midiendo la presión y se está entregando un valor con la posibilidad de hacer una transmisión inalámbrica para ser leída en un momento dado por un personal de la salud. Además tiene un elemento importante, y es que muchas veces las válvulas mecánicas, la forma de ajustarlas, o cuando se presenta una obstrucción o recalibrarlas, pues es necesario intervenir al paciente en una unidad quirúrgica. A través de este dispositivo lo que se hizo es que el dispositivo se puede reprogramar de manera inalámbrica a través de una conexión Bluetooth fundamentalmente, y también se puede recargar de manera inalámbrica. Entonces, al lado izquierdo tenemos el primer prototipo que lo hicimos con una batería interna, pero obviamente pues era poco implantable, pero al lado derecho tenemos ya un dispositivo con la posibilidad de recargarlo de manera inalámbrica y con una batería pues mucho más implantable. Ahí vemos al lado derecho pues una imagen de referencia que es de un marcapasos convencional, el tamaño del dispositivo desarrollado. De esto también se desarrolló una patente concedida alrededor del año 2018. Bien, bueno, ahora con todo esto, ¿cuáles serían como las tendencias en un futuro mediato en el desarrollo de los dispositivos biomédicos? Entonces, vamos a ver como grandes líneas, continuando con lo que se viene desarrollando. Una es la sinergia, la convergencia de alguna manera entre diferentes estrategias tecnológicas y la miniaturización para crear dispositivos de alguna manera sean innovadores y puedan resolver problemas en salud. También la atención personalizada va a continuar creciendo. Aquí en la atención personalizada se habla de la medicina personalizada, que combina elementos de biotecnología, elementos de genómica, con la monitorización de señales para poder hacer una atención, digamos, más orientada en las condiciones de cada paciente. También la convergencia de diferentes disciplinas, tanto del área digamos, de la ingeniería, del área de la electrónica, como también del área de la biología, están convergiendo para el desarrollo de soluciones. El empleo, obviamente, de la inteligencia artificial para desarrollar sistemas que ayudan a procesar la información, los datos, y con base en esos datos hacer unos pronósticos o predecir algunas condiciones que se vayan a desencadenar en un momento dado. Y obviamente una línea muy importante que en buena medida ha sido como ausente en el desarrollo de los dispositivos biomédicos, porque la mayoría en este tiempo han sido enfocados en el desarrollo de soluciones para diagnosticar y para tratar problemas de salud, pero poco han sido los que han sido enfocados en el área de la prevención, la previsión y la predicción, o las 3P, que también es un ámbito que empieza a desarrollarse y empiezan a aparecer soluciones en este ámbito. Aquí también es importante mencionar el contexto latinoamericano desde el punto de vista demográfico. Estos son unos datos estadísticos que aparecen en los últimos años, donde nos damos cuenta que para el año 2021, más o menos en esta época, tenemos
una población aproximada en Latinoamérica y el Caribe de 667 millones de habitantes, pero con unas particularidades, y es que al lado izquierdo vemos la tasa de natalidad, cómo ha venido desarrollándose en los últimos años en Latinoamérica, y vemos que hay una tendencia a la baja. Y por otro lado, al lado derecho tenemos la imagen de la tasa de envejecimiento que se va presentando también en esta región, y vemos una tendencia a la alza. Esto obviamente pues nos va dando ideas de algunos eh, desarrollos que van a ser necesarios dentro de unos pocos años en el ámbito de los dispositivos biomédicos. Algunas de estas cosas aparecían ya también en esa tabla que les mostraba hace unas diapositivas, en donde esas tendencias o esas enfermedades o esas patologías o esas condiciones prioritarias que se empiezan a vislumbrar en el mundo. Pues aquí lo tenemos de alguna manera implícito en estas gráficas relacionadas con la población de Latinoamérica. Entonces, es importante empezar a pensar en soluciones en este ámbito. Bueno, de esta manera, entonces, aquí hay un dispositivo propuesto, digamos, un desarrollo, además de todo lo que ya hemos mencionado, pues le agregaría un par de elementos más, y es el uso de la inteligencia artificial, ya sea remota, digamos, por fuera del dispositivo. Hablo de procesamiento en la nube o procesamiento remoto, procesamiento fuera de línea de los datos recogidos, o también procesamiento dentro del mismo dispositivo. También se empieza a ver esa tendencia con los dispositivos conocidos como dispositivos con procesamiento en la frontera, on the edge en inglés, o máquinas de aprendizaje automático diminutas o tiny machine learning, que son dos términos que vienen acuñándose y que hablan de ese procesamiento y esos sistemas inteligentes desarrollados dentro de los dispositivos biomédicos programables. Y también otro módulo que aparece son los módulos educativos desarrollados en torno a la prevención, la previsión y la predicción, con módulos educativos que acompañan esos procesos para evitar que se genere o que se presente el evento o el proceso patológico en una persona. Entonces, esos se anticipan al desarrollo de la patología y buscan prevenir, y buscan que las personas, pues, de alguna manera, estos desarrollos, estos dispositivos incidan en mejorar la calidad de vida de las personas, y por ende en un concepto también que viene apareciendo, que es el concepto de bienestar. Bienestar como un concepto integral en torno al bienestar en salud, fundamentalmente. Con respecto a este último comentario de la promoción, prevención y predicción, quiero mostrarles también una aplicación que desarrollamos hace un par de años, que venimos desarrollando en nuestro laboratorio, y es en torno al estrés. En torno al estrés. ¿Por qué en torno al estrés? Porque pues, hay estadísticas bastante exhaustivas y en muchos lugares del mundo, donde hablan que pues, el estrés crónico está relacionado con múltiples patologías coronarias, hipertensión, con cáncer. Estadísticas que dicen que causa un 16% de las enfermedades mentales y los trastornos de ansiedad en el mundo o en algunos lugares del mundo. Nos hablan también de que los costos médicos asociados al estrés laboral están hablando del 4% del Producto Interno Mundial, o estadísticas en Latinoamérica como que el 40% de los trabajadores en México, Argentina y Chile y Colombia, sufren algún tipo de estrés laboral. O sea, en general en el mundo se habla de que el estrés viene causando una gran cantidad de enfermedades, y en algunos lugares se considera que en algunos momentos ha sido como la principal causa de enfermedad en algunos estudios que se han presentado. Entonces, a raíz de esta motivación empezamos a buscar estrategias como para poder aportar soluciones en torno a este tema, y nos encontramos también con una particularidad, y es que el estrés, si bien es una respuesta fisiológica, nerviosa y endocrina a una amenaza real o imaginaria, de alguna manera es un término de difícil tratamiento desde el punto de vista científico, dada la subjetividad que en algunos momentos se presenta a la hora de definirlo, a la hora de estimarlo, a la hora de reconocerlo. Además, porque los pacientes muchas veces también presentan una respuesta subjetiva a la hora de indagar sobre una condición de estrés. Muchas veces uno le pregunta pues, a una persona
donde hay una sospecha de estrés, pues, que si tiene algún tipo de estrés, ya sea directo de manera o de una encuesta, y muchas veces aparece que la respuesta es que no tiene. Y cuando, digamos, los signos que puede presentar este paciente dan cuenta que efectivamente puede tener una condición de estrés. Entonces, nos surgió la pregunta de cómo evaluar cuantitativa y objetivamente este estrés. Entonces, aparece un indicador, un marcador de estrés, de la condición del estrés, y es la coherencia fisiológica. Este es un término pues acuñado, más o menos se viene hablando de él desde la década de los 90 del siglo pasado, un término acuñado por un instituto de investigación en Estados Unidos, el Instituto HeartMath, en donde habla que la coherencia fisiológica es un proceso de sincronización de las frecuencias de operación de dos o más sistemas oscilatorios corporales para alcanzar como una comunicación óptima entre esos sistemas, por ejemplo, una comunicación óptima entre cerebro y corazón. Y para poder estimar o para poder medir esta coherencia fisiológica, utilizan diferentes variables, entre ellas la variabilidad cardíaca, que es la variación en la frecuencia cardíaca, digamos, latido a latido, la tensión arterial o la presión arterial, medida a través de una variable intermedia que es el tiempo de tránsito de pulso, y la respiración. Estas variables fueron las que fundamentalmente nosotros utilizamos en nuestro proyecto de investigación, y llegamos a definir esta coherencia fisiológica como una estrategia para la gestión del estrés. Aquí está la explicación digamos, cuando se toman estas variables fisiológicas. Al lado izquierdo de la línea punteada en ese registro temporal, nos encontramos con las tres variables: variabilidad cardíaca, presión arterial y respiración. Y como ven al lado izquierdo, no hay un patrón característico o semejante entre estas variables, y eso es porque eso obedece a una condición de estrés fisiológico. Mientras que al lado derecho, si a esta persona se le invita a hacer un ejercicio particular para la gestión del estrés, vamos a encontrar que ya las variables van a tener una correlación, van a tener una sincronización y van a tener una forma digamos, de variar en el tiempo de una manera mucho más suave. Y esto, al lado derecho, lo concebimos como la condición de coherencia fisiológica. Si hacemos una interpretación desde el punto de vista espectral, al lado izquierdo tenemos la condición de estrés, en donde no hay un patrón característico, tenemos un patrón espectral de las señales bastante disperso, mientras que al lado derecho, en la condición de coherencia, tenemos una unificación en torno a una frecuencia que pues, ya ha sido también reportada por la literatura, en torno a los 0.1 hercios. Se va a concentrar, digamos, toda la energía espectral de estas variables, y eso pues es denominado coherencia. Nosotros nos dimos a la tarea de plantear una investigación para esto, y sometimos pues a unos voluntarios a unas condiciones particulares, a un estado basal, a unas condiciones de estrés y a un proceso de respiración controlada para gestionar el estrés. Y nos encontramos efectivamente con resultados muy semejantes a los observados, a los reportados pues por la literatura. A raíz de esto, eh, surgió entonces un proyecto de investigación. En este momento venimos desarrollando, que es un programa de entrenamiento en gestión consciente de las emociones que hemos llamado Bio5D. Este proyecto consta de diferentes etapas. La primera es el desarrollo de un dispositivo biomédico portable que reconozca patrones emocionales. Esto para llevarlo primero, en una primera instancia, a un entorno laboral. Luego, de la mano va un desarrollo y un diseño de contenidos del programa de formación, del programa de entrenamiento en gestión de las emociones, asistido permanentemente con el dispositivo portable. De manera que cuando las personas aprendan a gestionar sus emociones, tengan una retroalimentación de este dispositivo que les va a indicar en todo momento pues esa condición emocional en la que posiblemente están. Y así tenemos una representación objetiva de esa condición emocional. Y finalmente, pues la última fase del proyecto sería la creación de un programa virtual de apoyo eh, con el dispositivo apoyado con el dispositivo biomédico, para poder hacer pues extensivo, digamos, el desarrollo de este proyecto a muchas más personas. Muy bien, esto es todo lo que quería contarles, compartir con ustedes hoy. Aquí están algunas de las referencias empleadas en la presentación, y en este momento pues quedo atento, disponible para sus preguntas.
Bueno, voy a abrir por acá el chat. A ver, hay una invitación a todos los asistentes para realizar las consultas que vamos a responder al final. Entonces, si quieren pueden utilizar el medio del chat para hacer algunas de las preguntas, o también quien quiera puede abrir su micrófono y espontáneamente pues hacer la pregunta que considere importante, que algo que no haya quedado suficientemente claro en la presentación. También si alguien está interesado en que cuente un poco más de alguno de los proyectos que hemos desarrollado, eh, estoy abierto a responder. Bueno, por aquí hay una pregunta que nos dice que si el proceso de homologación de un equipo biomédico se ha acortado los plazos o los procesos, ¿cómo ve el panorama en Latinoamérica? Bueno, realmente esta es una pregunta eh, compleja de resolver porque de alguna manera eh, hay una normativa que rige los procesos de cada uno de los países y a través de esa normativa pues establecen toda una serie de etapas que parte pues por presentar una documentación acorde a cada una de las instancias o de las, eh, digamos, elementos que están contemplados en las reglas, en las normas, y que esas instancias pues tienen que ver con todas unas especificaciones de las fases de diseño, luego pasar por unas pruebas preclínicas, luego unos ensayos clínicos que tienen también su tiempo, y finalmente pues un proceso ya con todos estos resultados debidamente sustentados, pasar a la aprobación legal de cada uno de estos entes regulatorios que se establecen en los países. Esto no es un proceso que se haga rápido, no es un proceso que sea, digamos, barato, de hecho es costoso, un proceso costoso, y los tiempos pues van a depender de estas regulaciones de cada país. Eh, por ejemplo, en el caso de Colombia, este proceso puede durar unos cuantos años, empezando porque los ensayos clínicos, pues ensayos fase 1, fase 2, fase 3, tienen un determinado número de pacientes y cada uno con una inversión necesaria y hay que entregar todos unos análisis de los resultados desde el punto de vista estadístico. Entonces, a lo mejor un proceso de esos puede tardar unos cuantos años si no se tiene, digamos, previo a eso. Ahora, si se tienen ya los ensayos, el camino puede ser mucho más explícito y en cuestión de menos de un año poder tener una aprobación para eh, tener a disposición un dispositivo de estos para los usuarios o para los pacientes en una determinada comunidad. Entonces, depende digamos, de la regulación en cada país. Lo cierto del caso es que muchos países o muchos fabricantes de dispositivos optan por presentarse, digamos, a los procesos de certificación o de validación, certificación más por dispositivos, de los dispositivos por entes internacionales como la FDA o la Comisión Europea, y luego de tener esa certificación, pues acceden a las certificaciones locales, porque de alguna manera, pues ya teniendo un aval internacional, pues es mucho más fácil. Pero en algunos casos se encuentra uno que hay algunas certificaciones locales o entes regulatorios locales que son mucho más exigentes que estas normativas internacionales. Eso pues lo hacen en algunos lugares con el ánimo de que si un dispositivo es producido a nivel local y logra pasar esas regulaciones y esos requisitos que hay a nivel local, pues le sea luego más fácil entrar en un entorno internacional. Esa es pues como la justificación que dan para ello. Pero desde luego pues en la medida que también en nuestro contexto latinoamericano vayamos entendiendo más del proceso y vamos comprendiendo la necesidad y la urgencia del desarrollo de dispositivos biomédicos en nuestro entorno para satisfacer las necesidades locales,
pues creo que estos procesos se tendrán que ir eh, agilizando y volviendo mucho más expeditos. ¿Alguien más tiene otra pregunta o algún comentario que quieran hacer con respecto también a alguna parte de la presentación? Buenas tardes. Hay una consulta de parte de Ruth Zulka que nos consulta: ¿cuál es el objetivo del programa de entrenamiento en gestión consciente de las emociones Bio 5D? ¿Y qué dispositivo biomédico portable refiere para el reconocimiento de los patrones emocionales? Vale, muy bien, una excelente pregunta. Bueno, resulta que en este proyecto de Bio5D el objetivo fundamental es que la gente, las personas, en esta primera fase que es en el entorno laboral, aprendan a gestionar sus emociones. Fundamentalmente es un programa de inteligencia emocional, Fundamentalmente es eso. Pero lo que tiene el valor agregado que tiene es que tenemos de la mano un dispositivo biomédico portable que le entrega una retroalimentación objetiva y cuantitativa de los estados emocionales. Entonces, este dispositivo es capaz de reconocer en esta primera fase lo que hemos denominado emociones posibilitadoras, emociones neutras y emociones no posibilitadoras. A través del procesamiento o la extracción de características de señales de la electrocardiografía, la fotopletismografía, la respiración y la temperatura corporal. De esas se derivan pues, la variabilidad cardíaca, el tiempo de tránsito de pulso, se deriva la saturación de oxígeno, se deriva la coherencia fisiológica. Cogemos todas estas variables y estamos en una fase muy avanzada del desarrollo de un algoritmo de inteligencia artificial que sea capaz de reconocer distintos estados emocionales, los posibilitadores, los neutros y los no posibilitadores. Y de manera que cuando estamos entrenando a las personas, este dispositivo está permanentemente en el programa de entrenamiento. Eh, es un dispositivo que la persona lo lleva ubicado alrededor del cuello con los electrodos puestos directamente sobre el pecho del paciente, sobre el tórax del paciente. Eh, pueda en todo momento indicarle a través de una aplicación que tiene en su smartphone cómo está su respuesta emocional y permanentemente le estamos haciendo retroalimentación. De manera que con ese entrenamiento, cuando él aprende, va gestionando, va aprendiendo a gestionar sus emociones, tenga la posibilidad de reconocerlas y de saber en un momento dado qué situaciones particulares van a disparar o a activar una respuesta emocional no posibilitadora en él y que la aprenda a gestionar para responder de una mejor manera en una interacción con otros individuos en un entorno laboral. Eso es la finalidad y eso es lo que reconoce el dispositivo biomédico. Listo, doctor. Creo que ya no hay más consultas. Okay. Bueno, entonces quiero agradecerles por su atención, por su participación y pues si necesitan contactarse conmigo, pues lo pueden hacer a través de las memorias del evento y con la información que está en el evento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Listo, ingeniero. Muchas gracias por su participación también.